Que Dios te bendiga una vez más. Esta es una continuación del programa anterior en el cual hablamos acerca del primer libro de Samuel, capítulo 13, y en el que referíamos acerca de cómo el corazón del rey Saúl se había deteriorado, se había apartado de Dios y cómo esa posición de rey, él fracasó en su obediencia y en su fe y en su confianza en el Señor y trajo al pueblo a una condición de vergüenza y de vulnerabilidad para que los filisteos pudieran vencerlo y derrotarlo. Veamos una parte del primer libro de Samuel, capítulo 13, que me interesa, y dice aquí la escritura. Escuche esto, dice el versículo 19. No había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no los permitían, por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Lo que cobraban era lo siguiente: 8 gramos de plata por afilar una reja de arado o un pico y 4 gramos por afilar un hacha, una hoz o una aguijada para bueyes. Pero por eso, el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. El paso de Micmas, mientras tanto, había sido asegurado por un contingente del ejército filisteo. Qué impresionante este pasaje. Dice la escritura que el pueblo de Israel estaba sitiado por un ejército numeroso del ejército filisteo. Venían a destruirlos. Y lo que ocurre aquí es que este rey Saúl no tenía ni un solo interés en poder asumir una responsabilidad de enseñar la palabra. No había herrero. La función de un herrero es el que hace la espada al calor del fuego y le da forma con el martillo. Es un trabajo durísimo. En el día de hoy es una grande realidad. No hay herreros en la casa de Dios. No hay quien esté preparando las espadas. ¿Qué es la espada? Hablando espiritualmente, bueno, lo dice el libro de los Efesios capítulo 6. La espada es la palabra de Dios. Es más cortante, dice el libro de los Hebreos capítulo 4, del versículo 12 al 16. Es más cortante que toda espada de doble filo, que parte hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Esta es la parte más importante. La escritura es la palabra. Un pueblo que no conoce la palabra, un pueblo que no camina con la palabra, un pueblo que no ama la palabra, es un pueblo que está en un estado de vulnerabilidad al enemigo y merece ser engañado. No hay herreros en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que esa es la función importante en la casa de Dios. Aquellos que preparan la palabra, aquellos que enseñan la palabra. Es vergonzoso que el pueblo de Israel tenía que ir hacia los filisteos para que les afilaran sus herramientas. Esto es vergonzoso. ¿Por qué? Porque ahora es lo mismo que estamos haciendo. Los hijos nuestros están siendo enseñados en escuelas que no tienen ningún temor de Dios. Maestros que ni siquiera sabemos de dónde proceden sus vidas espirituales. Están enseñando cosas como esa palabra de género que ahora no quieren poner hombre o mujer. Estamos ahora en un camino de perversidad total. La familia ha sido atacada. Los matrimonios ahora es algo inconcebible a la mente humana lo que está pasando. Hombres con hombres adoptando hijos, mujeres con mujeres. Es decir, el grado de depravación ha llegado ya hasta el tope de la copa y está listo el juicio de Dios para ello. Estamos viviendo tiempos en el cual es necesario tener herreros, hombres que enseñen la palabra, hombres que tomen el tiempo de escudriñar las escrituras y enseñarla a sus hijos y vivir la realidad espiritual. Nunca antes ha sido tan importante y urgente el tener la palabra de Dios en el hogar como en el día de hoy. Es importantísimo volver a la escritura, volver a traer esa revelación y esa vida piadosa delante del Señor. Por eso, este pasaje nos da una tremenda advertencia. No había
espada el día de la batalla. No tenían cómo defenderse. Eran una presa fácil del enemigo. Iban a caer en las mismas garras de la muerte y ellos no tenían cómo defenderse. ¿Cómo fue que Jesús pudo enfrentar el ataque del diablo en el desierto después de 40 días de ayuno? Fue por medio de la palabra. Era la palabra. ¿Cómo fue que liberó a los endemoniados? ¿Cómo sanó a los enfermos? Por la palabra. ¿Cómo calmó la tempestad? Por la palabra. Era la palabra de Dios. Esa palabra que habita en nuestro corazón y en nuestra mente, que nos hace tener la mente de Cristo. Esa palabra es la gran ausente en la vida de nuestros hijos. Ellos no conocen la palabra. Ellos no saben ni siquiera encontrar un libro en la Escritura. Esta es la realidad. Y lo peor aún es que ni siquiera esa palabra la ven en sus padres. No hay testimonio en ellos. No ven en ellos una vida piadosa, una vida de consagración, una vida devota a Dios. No están viendo eso. No hay modelos en la iglesia. Ahora simplemente los entretenemos a los jóvenes, los divertimos. Y es una forma de ayudar para que los niños estén entretenidos. Pero en realidad, ¿estamos nosotros trayendo la revelación de la palabra hacia ellos? Esa es la gran pregunta. Espero que podamos continuar con esta serie de mensajes y que meditemos seriamente de la responsabilidad que tenemos como ministros, como padres de familia, para poder guiar a nuestros muchachos, a nuestros hijos, hacia las cosas de Dios y que ellos puedan hacer una diferencia. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y espero que podamos contar con tu sintonía para una próxima edición. Hasta entonces.